Bienvenidos al podcast Corpografías, un espacio de reflexión, diálogo y conocimiento. Compartiremos contigo información, análisis y opinión de nuestros invitados y especialistas sobre las luchas que las personas con discapacidad deben vivir. Acompáñanos y aprende un poco más. Hola, buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Corpografías. Este es un espacio colaborativo entre Voces Azuayas, Caleidos, Landariega y ahora también contamos con el apoyo de la Universidad de Cuenca. El día de hoy hablaremos de un tema interesante y necesario: educación, inclusión y diversidad, porque cuán importante es que los niños y niñas tengan acceso a la educación. La escuela funciona como un lugar de refugio, laboratorio, espacios de encuentro, aprendizaje, intercambio, etc. Y esta escuela en casa de manera obligatoria o este aprendizaje virtual en las condiciones que se ha dado debido a la pandemia ha limitado el desarrollo de los niños en muchos ámbitos: social, psicológico, deportivo, etc. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre la importancia del acceso a una educación de calidad. Las cifras de deserción escolar han aumentado de manera drástica. Pocos niños, niñas y adolescentes continúan sus estudios con mucho sacrificio de su parte, de parte de sus padres y maestros. Hoy nos preguntamos además, ¿qué ha pasado con la educación de los grupos vulnerables, por ejemplo, con las personas que no tienen autonomía, o las personas para quienes antes de la pandemia, no sé, ya identificaban alguna serie de conflictos en su educación? A los retos personales se suma el reto de la adaptación a estas nuevas modalidades de estudio. Creemos que es imperativo atender las necesidades de aprendizaje de todo el alumnado en sus diferentes contextos y condiciones. Para acompañar esta reflexión y contestar nuestras preguntas, Fanny Tubay, docente e investigadora, nos acompañará en la entrevista y además retransmitiremos la performance de María José Machado, La Silla Vacía. Quédense con nosotros y disfruten del programa. La pandemia fue muy reveladora en muchos sentidos, en temas de salud, en temas de educación, en temas económicos, en temas políticos, mucho más. O sea, de lo mal que están todas las cosas, de dónde se están enfocando las energías y hacia dónde deberían ser enfocadas. Antes yo creía que solo era vacaciones por 2 días y hace ya más de un año. Entonces ya no voy a volver a ver a mis profes y a mis compañeros. No me esperaba de que iban a suspender la clase y que se iba a extender tanto tiempo. Pensé que era solo un par de semanas o meses, pero no. Ya vamos un año así sin asistir a clases presenciales. Yo lo que más extraño de la escuela es jugar, ir al recreo. Extraño a mis maestras, porque son muy buenas conmigo y con todos mis compañeros. Extraño mucho la escuela, jugar con mis compañeros, abrazarlos, cantar, jugar. Muy duro dejar de ver a mis amigos, eventualmente no poder estar más tiempo con ellos, estarme cayendo del columpio, ni estar ahí, por ejemplo, sacando los lunches cuando sea. Para mí esta experiencia ha sido un poco difícil porque estoy acostumbrado a verles a mis amigos todos los días y en la pandemia se cortó todo. Un poco como solitario. Y están perdiendo los mejores años de su vida, están perdiendo el espacio donde forjas las amistades, donde la amistad realmente es sincera y sin interés, los mejores recuerdos, las mejores amistades y donde desarrollas tu inteligencia emocional. Eso es lo que ellos están perdiendo. Claro, a mí me preocupa full porque al final uno aprende viendo, ¿no? Y haciendo. Y hay cosas que hay que tocar, hay cosas que hay que ver, hay cosas que hay que oler para en verdad tener noción. Hay que pelear también, hay que abrazarse, hay que discutir, Y a través de estos aparatos la cosa se vuelve muy superficial. Uy, me costó mucho. Hacer primero de maestra, de investigadora, trabajar los quehaceres de la casa, correr a entregar mercadería,
a sacar el dinero para poder seguir en la lucha. Ha sido muy, muy duro. Hay cosas que yo tampoco entiendo. Entonces me ha tocado aventurarme, digamos, al internet. Yo no sé mucho de computación. Me ha tocado muy duro eso. Casa, trabajo, hijas. Antes era, o sea, el espacio del trabajo, solo trabajo. Llegaba a la casa, cosas de la casa. En cambio aquí se me llama mi jefa si es que pasa algo en la cocina, si es que mi bebé también me demanda full. Yo trabajaba en una textilería de lunes a viernes, mis hijos quedaban encargados con mi hermana. Pero con esto del COVID nos mandaron del trabajo. La estabilidad económica también ha disminuido. Mi mamá, ella trabajaba antes, por decir, criando pollos, sembrando verdura. Desde que hubo el COVID, ella dejó de hacer todo eso. Ya solamente sembramos para nosotros, para nuestra comida. Sí fue un poco difícil al principio. Sí me costó. Más que nada aprender cómo se hace esto. De la parte tecnológica yo no manejaba mucho, pero me tocó estar más pendiente de eso. Pero después ya me gustó porque yo no había disfrutado esto en casi 12 años. Entonces ahora recién podía estar con ella todo el día. La hija de una empleada mía que era hace tiempos me contó que les van a dejar hojas todas las semanas para que estudien los niños. Pero bueno, ¿y qué más nos toca con esta pandemia? Pero y en el campo, no sé, creo que ya se está reactivando, ¿no? ¿No? O sea, no podemos enseñarle a un trabajador del campo con lenguaje académico avanzado o cosas que son ajenas a su realidad, porque para él, a lo que se dedica para su vida, no le va a servir. Yo veo que es muy, muy trabajoso para los padres de familia. No es como la presencial, ellos ya vienen bien abiertitos, o sea que ellos vienen, almuerzan, entonces de nuevo sientan a hacer los deberes. Y mientras aquí vuelta no capta casi nada, se pataletea porque no entiende. Es que todo solo al internet y a veces salen las pantallas, a veces no salen, y ahí no pueden hacer los deberes. Entonces ahí yo veo que se equivocan las guaguas. Yo sé que las profesoras les ayudan, les intentan para hacer, pero no queda bien porque no son así presenciales. En especial de mis hijas, ellas no tienen acabado el colegio, entonces no pueden ayudar todo. Entonces ahí se equivocan las guaguas y no pueden hacer los deberes. Hemos sufrido mucho este año. Para ser maestros, o sea, estudian, pero para nosotros es difícil porque como ella dice, hay veces que no entiende las cosas y yo tampoco entiendo. Y a veces como que yo me altero y yo le digo, pero ¿por qué no tomaste atención? ¿Yo cómo te ayudo? O sea, trato de ayudarle, pero no puedo. Yo a veces me altero a tal punto que a veces yo le llego a dar duro a mí. Me ha costado quedarme concentrada porque solo tenía una pared y nada más. Con una pizarra y la maestra. Y en cambio aquí, en mi casa, tengo muchas cosas con entretenerme y me distraigo. Para mí es como si dijera que no aprendo nada, porque solo paso viendo la pantalla y casi no se aprende porque estás ahí en el celular y cuando estás viendo y estás en otras cosas y no es como si estuvieras en la escuela y estás aprendiendo, estás viendo cómo te enseña el profe, sino que ahora en Zoom que solo te van enseñando, te van hablando solo por la cámara y se siente como raro, como si no estuvieras en clase. Era más fácil en la escuela porque ahora yo no entiendo nada. Antes en la escuela explicaban ahí tal cosa que no entiendes, te hacen pasar al pizarrón y la maestra ahí te explica. Ahora uno no entiende, el Zoom está fallando, el internet te saca de las clases. Que a veces el internet se iba y si te perdías un minuto de clases ya no entendías nada. O sea, estás solo en el móvil, ahí con problemas de conexión, con un audio horrible. Estudiar virtual este año ha sido muy complicado, sobre todo muy estresante porque se ha vuelto un estudio de 24 horas, 7 días a la semana y ya no con un horario fijo como era antes. Entonces sí es el doble de trabajo, el doble de estrés y a la final no se aprende tanto. Mi hermana tiene 10 años. Ella tiene clases en la mañana y de ahí toda la tarde pasa haciendo deberes. Entonces ella a veces termina de hacer tareas a las 10 de la noche. No pasé a los deberes, no atendía, me estresaba y pasaba con dolores de cabeza. Como que lo que necesitábamos más era como que hablar de lo que nos pasaba
pero solo nos mandaban deberes y nos daban materia, ya no había la misma interacción que había en clase y no se aprende nada. Los profesores no tienen buenos métodos para enseñanza virtual y se dedican a pasar diapositivas o a leer PDFs y no buscan una manera más interactiva con los estudiantes para que podamos aprender. Uno de los objetivos del Ministerio de Educación es brindar una educación de calidad y calidez. Desde mi punto de vista, no se está brindando ni una educación de calidad, peor de calidez. Los niños están en una computadora, entonces no hay ese lazo de maestro-alumno, alumno-maestro. La escuela siempre ha tenido esta organización cuadrada desde el edificio, donde estandarizar a la gente y mantener el control e impedirles ver un poco más allá. Se pasó a normalizar una cosa totalmente conductista de nuevo. Ahora los chicos no pueden apagar la cámara, no pueden pestañear, no pueden irse al baño. Es una cuestión disciplinaria horrible. Para mí, las escuelas son panópticos dispensadores de educación. Entonces la escuela es un aparato que ha servido para estandarizar a la gente y para mantenerla bajo control. Muy pocas escuelas han apostado por campus más verdes, por campus con otro tipo de espacios, con otro tipo de concepción. Lo que hay que hacer es cambiar toda la metodología de educación para que la gente piense diferente. Hay que enseñarle a la gente desde sus contextos. La educación, lo que se debería enfocar es por hacer a las personas libres de pensamiento. Creo que es un buen punto para cambiar y dar ya cabida a otros sistemas de educación, otras formas de ver la vida. Un tiempo ya para demostrarnos que el contacto tú a tú no tiene que ser en un bloque de cemento, ni uniformados, ni en fila. Todas estas crisis globales yo creo que son para desquebrajar el sistema grande. Espero al menos eso. El arte para mí es una cosa que nos inventamos y podemos hacer de cualquier forma y de cualquier cosa. Para mí es expresar tus sentimientos. Para mí el arte se ha vuelto una manera de protesta. Son maneras de construir posibilidades. Mucha gente se ha refugiado nuevamente en leer, nuevamente en pintar, nuevamente en escuchar o tocar música, y eso ha sido un salvavidas en este momento. El arte tal vez pueda cambiar el mundo, pero hay muchas personas que piensan que no y tenemos que todos estar como más o menos de acuerdo para poder cambiar algo. Muy buenos días con todos y todas quienes nos ven en directo y retransmitido también por las diferentes redes sociales. Un programa más de corpografías, este espacio colaborativo de Voces Azuayas, con la colaboración del Centro de Etnografía Caleidos, Landariega y el apoyo de la Dirección de Vinculación con la Comunidad de la Universidad de Cuenca. Hoy aquí reunidos para conversar alrededor del tema de educación. Queremos agradecer mucho a María José Machado por permitirnos reproducir este trabajo tan interesante que ella ha hecho, que ha titulado Silla Vacía. Y también agradecer y darle la bienvenida a Fanny Tubay, que nos va a acompañar en esta conversación. Ella es docente investigadora de la Universidad de Cuenca, doctora en educación en la línea de estudios interculturales de la educación, investiga en torno a los estudios interculturales y de género, temas de racismo, diversidad y diálogo de saberes, y ahora mismo está al frente de la maestría en educación, con mención en inclusión educativa y atención a la diversidad, que está ofertando la Universidad de Cuenca justo en estos momentos. Muy buenos días, Fanny, qué gusto conversar contigo ahora por esta vía. Muchas gracias, Israel. Agradecida por la invitación y siempre que se pueda conversar, como dices tú, sobre esos temas, es una oportunidad para seguir abriendo caminos, seguir manteniéndonos en la lucha por alcanzar una sociedad más justa, más inclusiva, más participativa. Ningún esfuerzo es innecesario y estoy profundamente agradecida por esta invitación. Genial, gracias, Fanny. Bueno, son varios frentes, ¿no? Varios temas que nos tocan, que nos atraviesan, que además nos ponen en la piel también este asunto de la educación. Y quisiera comenzar preguntándote desde tu perspectiva, ¿por qué crees que es tan importante
apostar a la educación en un contexto de pandemia y pensando en el post-pandemia, ¿no? Que parecería una obviedad, pero no es tan obvio cuando se ve que más bien las universidades, el sistema educativo ha tenido recortes o no ha tenido, en todo caso, una suficiente apoyo o impulso también económico. Muchos profesores han sido separados del sistema educativo. Las condiciones en general de educación parecería que están un poco relegadas y es como que lo más importante es la salud, que bueno, en eso también hay muchísimos problemas, pero es como que la educación se intuye que es importante, pero quizás no con la suficiente fuerza, por lo menos no se actúen en consecuencia. ¿Por qué para ti crees que es importante, digamos, esta apuesta en la actualidad y en el futuro inmediato, en lo que muchos llaman esta pospandemia? Ya, bueno, coincido contigo en algunas cosas y también en el hecho de que la prioridad está centrada en la salud. En estos momentos, sin salud no tendríamos educación. Sin embargo, antes de la pandemia ya veíamos algunas limitaciones y algunas cuestiones que complicaban el accionar del sistema educativo, del quehacer educativo de los tanto profesoras, profesores a nivel no solamente de Ecuador, sino en el mundo. Y con la pandemia estas cuestiones se asentaron muchísimo más y las complicaciones también crecieron porque ya sobre lo que teníamos sobre los hombros antes de la pandemia vino esta necesidad de trasladar toda nuestra educación presencial a una educación virtual, ¿no? Se presentaron problemas que tenemos ahora y que además estamos próximos a enfrentar otras dificultades. Varios colegas que son expertos en el tema ya lo avisoran, lo estamos viviendo, problemas psicológicos, biopsicosociales, entonces, de muchísimos problemas de diferentes índoles, ¿no? Que todavía no son tan visibles, pero que ya están ahí puestos en el terreno. Y la educación funciona como esta herramienta cohesionadora para transformar la sociedad, ¿no? Yo coincido con la UNESCO y con los organismos internacionales desde esa mirada, desde que la educación debe servir para eso, para transformar la sociedad y construir una sociedad más justa, ¿no? Con mejores oportunidades para cada uno de nosotros, para nuestros hijas, hijos, sobrinas, para todas las niñas y los niños. Entonces yo creo que ahí está el centro de la importancia de la educación en nuestra sociedad. Una sociedad que no apuesta por su educación es una sociedad que no avanza, ¿no? Y es el reflejo de lo que hay. Otra cosa importante que, que hay que mencionar es que, bueno, en todo este tiempo, la pasión o la motivación, la vocación que han tenido los docentes, sobre todo, bueno, los docentes a nivel nacional, pero sobre todo los que están trabajando con niñas y niños en el Ecuador. Algunos escuchábamos en el video que acaban de pasar, profesoras y profesores que están trabajando 24/7, todos los días de la semana, pendiente de las tareas y de las clases de sus estudiantes. Entonces, ese es un trabajo que tampoco se está reconociendo y visibilizando y sin embargo es un esfuerzo enorme que están poniendo nuestros profesores. Pero eso también debería responder a una política pública, ¿no? A estas transformaciones que quizás no hemos visto en estas políticas y en nuestro sistema educativo para que se acople. Porque todos estamos haciendo lo que más podemos con lo que tenemos, con las necesidades que notamos en el contexto en el que somos profesores, en entornos familiares, pero hay como esta fricción, este choque, ¿no? Que lo que estamos viviendo no tiene una incidencia en la política pública hasta ahora, es lo que yo podría plantear. Ahora, estamos en un contexto, bueno, la pandemia ha sido un parteaguas, ¿no? Ha generado aparentemente un antes y un después en muchas áreas. La educación seguramente no será la excepción. Y sin embargo, he pensado, por ejemplo, alrededor del tema de la burocracia, de los trámites, de los papeles, yo decía, si no hemos podido cambiar o mejorar esas lógicas desde pensar la ecología, ¿para qué imprimir tantas cosas? O la eficiencia, yo decía, ya la pandemia seguro va a cambiar estas lógicas, porque por seguridad se van a digitalizar los procesos, van a hacer todo más ágil y tal. Y tal parecería que no, porque parecería que más temprano que tarde volveremos a las 3 copias selladas, firmadas, una que va para acá, otra va para acá, el archivo. Es decir, como yo pensaba, digo, si es que una pandemia de este tipo no nos ha hecho cambiar nuestras lógicas de cómo pensamos la burocracia, los trámites, los documentos, digo, ya pierdo esperanza, digo, no va a haber otra situación que nos haga cambiar. En ese mismo sentido, ¿qué pasa con la educación? Ya hay problemas, claro que como bien dices, han venido acarreándose,
pero esta nos ha obligado a cambiar, digamos, la educación, las formas. ¿Será que cuando volvamos a las aulas intentaremos volver a lo que éramos o qué cambios ya van a ser para siempre? Es decir, ¿qué nos puede enseñar esta pandemia en términos de educación para mejorar el sistema educativo? Ya, yo creo que tendremos que ir aprendiendo. De hecho, ya hemos venido aprendiendo. Tampoco tengo la receta y saber con certeza qué es lo que va a pasar. Pero lo que mencionas sobre los procesos es similar a lo que te decía anteriormente, ¿no? Lo que nos pasa en el territorio, en el contexto, en esto que tú y yo y otros profesores estamos viviendo con trámites, con papeles, con procesos que a veces son muy largos, que requieren la presencialidad, se estancan porque no puedes ir o moverte a diferentes lugares. Eso debería ser parte de la estructura y de las nuevas propuestas del sistema educativo. Debería haber unos oídos grandes a esas necesidades del contexto, porque todo eso lo sabemos, lo vemos diariamente en las noticias, sabemos que hay niños, por ejemplo, en Manabí, que están yéndose a las partes altas, todavía lo siguen haciendo, no fue algo que ocurrió al inicio de la pandemia, para agarrar señal y conectarse, o sea, la responsabilidad, todo un juego de competencias que se van desarrollando, y eso sigue ocurriendo, pero ¿qué han hecho quienes toman las decisiones en el país para mejorar esa situación, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, otra cosa que ocurre es la firma digital. Debería ya estar legalizado, auspiciado, no sé, no conozco los términos legales, pero a nivel nacional debería ser parte de la política, ¿no? De estas cosas que se hayan cambiado, justamente para facilitar los procesos. Yo conozco a muchos colegas que están a cargo de instituciones educativas y muchas veces no depende de ellos, dependen de los procesos macros, ¿no? De la estructura social del Estado, que es la que toma las decisiones y cambia el mapa. Entonces, todo eso tiene que salir a la luz, tener una voz, no sé si más fuerte o más bien creo que sí lo hemos hecho, ¿no? Porque hay muchísima información en las redes del programa que estás haciendo, otras organizaciones, las estadísticas de la UNESCO, las propias estadísticas del Ministerio de Educación constantemente dan luces de todos esos problemas. Ahora el punto es, ¿qué hacer con todos esos datos que tenemos, con toda esa información? A veces no, que nos asusta muchísimo. ¿Qué hace el Estado con esa información? ¿Cómo transforma la sociedad, cómo transforma el sistema educativo, cómo la educación tiene que transformarse en respuesta de eso, ¿no? Y que además es una seña de cómo ha funcionado todo, porque las decisiones por lo general siempre han sido tomadas desde un espacio, desde arriba, por así decirlo, y no desde abajo, desde la base. O sea, quienes toman las decisiones quizás no viven el territorio como lo viven los profesores, por eso es importante escuchar a los profesores, a los dirigentes, a las autoridades educativas, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren aprender. Entonces yo creo que el Estado debe organizar esa forma de poner sobre la mesa, sobre el papel, sobre el que van a tomar decisiones, qué es lo que está ocurriendo para poder transformar esta sociedad y este sistema educativo, por ejemplo. Lo que tú dices es súper interesante, súper importante, y más de una vez lo hemos conversado, que a veces uno sentía de que en los últimos años había unas lógicas demasiado verticales de imposición de modelos y de formas de gente que probablemente con la mejor de las intenciones no está en el día a día de la educación y no sabe cómo se dan las cosas, o por lo menos no tienen una conciencia real de ella, y que en algún momento incluso uno se comenzó a perder el horizonte, el norte, digamos, y se comenzó a pensar demasiado en las formas y muy poco en el fondo, es decir, como que cómo hacer de la educación más eficiente en términos del seguimiento, ¿no es cierto? Esta obsesión por el seguimiento, el reporte, la organización, el microcurrículum, el macrocurrículum, las cuestiones más formales, digamos, del aprendizaje, y como que digamos, como que dejamos de lado la discusión fundamental, que es como, ¿para qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? O sea, las cuestiones como de fondo, esas cuestiones que 50 años atrás Paulo Freire planteaba, decir, ¿qué sentido tiene la educación y para qué estamos educando? Parecería que eso como quedó al lado. Y la consecuencia quizás está, o sea, volver a aquella gran crítica y gran preocupación de, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, cuando tenía miedo de toda esta avalancha, digamos, de lo que llamaban la razón instrumental, ¿no? Decir como que
quizás estamos formando en las universidades técnicos muy competentes, pero incapaces de cuestionar críticamente la sociedad, o estamos dejando por lo menos de lado esos otros elementos que son probablemente los más importantes, ¿no? ¿Qué puedes comentar al respecto sobre estas lógicas que a veces confrontan la formalidad de la educación con el sentido profundo de lo que debe ser la educación? Mira, yo creo que hay que darse cuenta que el mundo y la ciudadanía global cambió antes de la pandemia y sigue cambiando y seguirá cambiando aunque mañana se acabe la pandemia. Y muchas de las estructuras sociales, educativas, son muy rígidas en nuestros países, no en todos, pero en la mayoría de los países. De ahí las cifras de deserción escolar, fracaso escolar, bueno, todos los problemas que se presentan. Y creo que hay un temor porque ya está construida, es como dicen algunos teóricos, ¿no? La educación se plantea como esta torre de marfil, como esta estructura moderna, bonita, que es lo primero que se hace, ¿no? Y luego se trabaja en el territorio, cuando debería ser al revés. El territorio tiene que direccionar cómo se debe construir esa torre de marfil, si se quiere construir así, ¿no? Que sería como las instituciones educativas. Y todo está funcionando al revés, todo sigue funcionando al revés, ¿no? Construyo primero la escuela y luego voy al territorio. Este fin de semana conversábamos con un grupo de estudiantes en una maestría de educación intercultural y hablábamos precisamente sobre eso, ¿no? Sobre cómo el currículo no responde a las necesidades de un contexto, de un territorio, como les ponía el ejemplo de la zona de Manabí, en el Cantón San Lorenzo, Manta. Hace años hacía un trabajo de investigación de tesis y analizábamos el currículo. Entonces, el currículo tenía salidas en comercialización y ventas y tenía una salida en turismo reciente, ¿no? Entonces, pero el contexto, la población es netamente dedicada a la pesca, no se dedica al comercio, se dedica solamente a pescar. Quienes comercializan vienen de afuera y mucha de la producción pesquera, que es artesanal, que no es a gran escala, la distribuyen entre ellos y entre los lugares cercanos. Y el colegio, y hay una zona turística, un bosque natural también que se ha convertido en una zona turística, y recién el colegio estaba contemplando la posibilidad de abrir una carrera en turismo. Entonces te das cuenta cómo se instituyen salidas profesionales que no tienen que ver con el contexto. Y eso es lo primero que debería hacer. Entonces, primero se construyó el colegio y luego de afuera se pensó qué creo yo que es bueno para ellos, pero no hay ese diálogo horizontal para saber qué necesita la gente, qué necesitaban los jóvenes. Y cuando hablábamos con los estudiantes, muchos querían seguir medicina, muchos querían tener otras carreras que no tienen nada que ver con el colegio, con las salidas profesionales del colegio. Y eso es como lo que se necesita saber para poder implementar estas políticas a nivel local, aterrizarlas sobre todo, porque quizás la propuesta del currículo a nivel nacional ha ido cambiando poco a poco, pero ha ido mejorando ciertos procesos, porque te dan también como esa apertura de orientar en función del contexto, pero también hay que ser conscientes de cómo podemos orientar ese contexto. Entonces, eso es como lo que yo creería que es lo que más está generando esta fricción, porque hay un temor, ¿no? Es como te dicen a ti, nos dijeron a nosotros hace unos años en Buenaví, a mucha gente en el barrio donde vivían mis papás, ¿no? Hay que echar abajo las casas, ¿no? Porque el terreno no sirve y mucha gente no las echó abajo por miedo, y es el miedo a eso, ¿no? El miedo, porque primero tienes que trabajar en el terreno, para que el terreno esté fuerte y luego construir tu torre de marfil, tu casa, tu edificio. Y mucha gente no pudo ya seguir en ese sistema porque colapsó totalmente. Y eso ocurre con la educación, toda la infraestructura está levantada, se hacen procesos continuamente, pero yo creo que hay que escuchar más al territorio, no creo, estoy segura, hay que escuchar las voces de quienes necesitan formarse, qué necesitan, para qué necesitan, y cómo puede el Estado ayudarles, o cómo puede el sector privado también apoyarles para que podamos tener esa sociedad que todos queremos. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con el rol del docente en estos momentos de transición, si se quiere, o de cambio radical de la sociedad, ¿no? Parecería que esa idea del docente, digamos, en su clase magistral, esto que Freire llamaba de educación bancaria, ¿no? De depositar conocimientos, hoy por hoy es quizás más obsoleto que nunca. Quiero decir, no hay nada que un profesor pueda
explicar o enseñar, entre comillas, a sus alumnos, que no pueda el estudiante encontrar en Internet más y mejor explicado, con teoría, documentos, PDFs, tutoriales, es decir, todo está en la red. Entonces, si el rol del profesor es como que depositar conocimientos en el estudiante, parecería que ya hay alguien o hay un espacio que lo pueda hacer incluso mejor. ¿Cuál es entonces el rol en este momento y en el futuro del profesor en todo este sistema? Ya. Empezar diciendo que el rol que han tenido hasta ahora la mayoría de nuestros profesores es un rol heroico, ¿no? Es un rol que ha puesto sobre la mesa muchos sacrificios, inclusive el tema de empaparse de cuestiones tecnológicas que a muchos nos siguen costando. Hay otros que tienen muchas más habilidades, pero, pero básicamente también es el punto que el profesor ha cambiado su rol en los últimos años, en las últimas décadas. Ya no es un rol que te provee la información, sino que el rol del docente debe de apostar a construir el conocimiento con sus estudiantes, ¿no? A veces los estudiantes piensan que el profesor tiene las respuestas mágicas a todos los problemas y eso también se transfiere al sistema educativo. Se cree que la educación debe responder, tiene que tener todas las respuestas, pero esas respuestas se construyen socialmente, ¿no? Se construyen horizontalmente entre todos. Y este rol tiene que ser más activo. También debemos ser conscientes del reconocimiento y de las maneras de gestionar esa diversidad que tenemos en el aula de clases, ¿no? Porque un problema de este perfil que mencionas del profesor alineado a este modelo de educación bancaria que mencionaba Freire, de la educación mercantilizada, ¿no? De que los estudiantes son clientes, y todavía se sigue escuchando ese discurso, lo escuché recientemente y la verdad es que me asustaba mucho, porque es como se piensa en la educación a veces, como un negocio y no como una apuesta, no como una inversión para transformar y mejorar la vida de las personas y de cada uno de nosotros que estamos en este sistema. Entonces, este rol docente debe también apostar a abrir, ampliar un poco el campo de conocimiento, y en eso justamente está el norte o el horizonte de lo que conversamos esta mañana sobre diversidad e inclusión, ¿no? Saber que los conocimientos son diversos, que los saberes son diversos, que la población que atiende, que está dentro del aula de clases, es diversa, y con toda esa diversidad construir conocimiento, ¿no? Y no solamente en una sola forma de pensar. Un ejemplo, cuando vamos a tomar un examen, se piensa en un examen en la presencialidad, un examen físico, una hoja, unas preguntas, y ahora con la tecnología un examen virtual, pero hay diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de enseñar y diferentes maneras de evaluar también, y eso debe de responder a las necesidades puntuales que tenemos dentro del aula de clases, porque es un cúmulo de personas diferentes con necesidades totalmente diferentes y que suman. El punto es que a veces la diversidad se ha visto más como un conflicto, como un problema, que verlo de esa manera es un poco erróneo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo hacer, has tocado un punto importante, ¿no? ¿Cómo hacer efectivamente que la diversidad sea un valor que enriquezca la experiencia del aula y no de pronto un problema? Y ahí pienso en dos cuestiones. Por un lado, puede ser que mucha gente no interprete tal cosa, no entienda o no ha asimilado. Por ejemplo, hemos trabajado mucho el asunto de discapacidad, y en la discapacidad está claro eso, es decir, no se da la tal llamada inclusión, digamos, educativa, y muchas veces una persona con discapacidad en el aula simplemente se le permite estar ahí, pero está sentado en la esquina, al margen y tal. Y siempre es un problema, entre comillas, para los estudiantes que no saben cómo relacionarse, para el profesor que tampoco, y sobre todo significa un trabajo extra que el profesor no siempre está dispuesto a hacer o no siempre tiene las condiciones, también hay que decirlo, es decir, porque habla de cosas interesantes, de todas las posibilidades de adaptación, inclusión que hay, pero eso significa un esfuerzo y un trabajo. Y si tienes un profesor que da X número de horas al día, que apenas tiene posibilidades de preparar su clase, es bien difícil también exigirle que pueda trabajar en todo este tipo de adaptaciones. Entonces parecería casi que, digamos, no sé, un despropósito el pensar que un profesor puede enfrentar eso cuando con las justas llega a completar su clase, digamos, en las condiciones que tiene. Sí,
es un esfuerzo colectivo, ¿no? Porque tampoco podemos señalar que el éxito de la educación depende únicamente del profesor, depende de muchas autoridades, de muchas lógicas también. Y lo que dices me lleva también a pensar en que todo lo que es extraño dentro del aula se suele asignar con la etiqueta de anormal, ¿no? Entonces, como lo que no encaja en el canon es lo que vamos a tratar con, en plan de victimizar, de decir hay que ayudarle. Entonces, y eso no es inclusión, ¿no? Porque inclusión es hacer que cada uno intervenga dentro del aula de clases con sus propias capacidades, con sus aprendizajes y que ayude a construir ese proyecto educativo en común. Entonces, cuando hablamos de diversidad, siempre se la ha estado asociando diversidad e inclusión. Entonces, la riqueza de la diversidad radica, creo yo, fundamentalmente en la inclusión, ¿no? Porque podemos tener diversidad, pero ahora el punto es qué hacemos con la diversidad, cómo gestionamos, cómo integramos estas demandas puntuales, específicas que tienen diferentes grupos sociales dentro del aula y cómo construimos un proyecto en común a partir de eso. Entonces, la diversidad podríamos a lo mejor señalar que vendría a representar dentro del aula, dentro de la escuela. Cuando digo escuela, lo digo como una dimensión social general, ¿no? Donde está academia, colegios, instituciones, unidades educativas, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, reconocer que en la escuela hay una diversidad de talentos, de seres humanos talentosos en diferentes medidas. Unos quizás tienen más talento para aprender de forma gráfica, otros a través de la oralidad, otros a través de la escritura, otros a través del arte. Entonces, ir identificando qué prácticas puedo yo ir adoptando al contexto para evaluar y no tener como un canon establecido de evaluación o de procesos de enseñanza. Ahora con la pandemia, yo leí hace poco un informe de la UNESCO que decía que el tiempo prudencial para tener una clase con los estudiantes, con los niños sobre todo, es de 20 minutos, ¿no? Que después de los 20 minutos es un esfuerzo perdido porque los niños se cansan, no aprenden, y si antes era muy cansado estar presencialmente, ahora lo es más. Entonces, buscar los mecanismos para reinventarse, pero eso nuevamente, insisto, tiene que ir apoyado de un sistema educativo, macro, micro, meso, ¿no? Para poder incidir y cambiar. Ya los profesores hacen unos esfuerzos tremendos y aquí también tiene muchísimo que ver la academia, el sistema universitario en el Ecuador, ¿no? La formación de los profesores tiene que apuntar a esas necesidades actuales, no solamente en temas de diversidad, en temas de interculturalidad, que es la rama de donde yo vengo, porque lo intercultural no se agota en lo étnico, entonces yo creo que eso es importantísimo, trabajar en función de la formación desde un enfoque antropológico, desde un enfoque educativo-social, que apueste a la formación de los docentes, qué es lo que necesitan los profesores para formarse, y ahora hay muchísimas necesidades. Conversábamos el otro día contigo que parecería mentira, pero es un tiempo difícil económicamente, pero sin embargo los profesores están haciendo su esfuerzo tremendo por querer formarse en programas que están relacionados con lo que están viviendo dentro del aula, ¿no? Diversidad, inclusión, interculturalidad, género, migraciones. Entonces se pone en valor toda esta apuesta por la diversidad y que de manera individual casi que lo están haciendo las y los profesores de nuestro país. Ujú. Quiero en este punto también recordar, no lo dije al principio, pero todas las personas que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios para también enriquecer esta conversación. Retomo este asunto, Fanny, el tema de de la inclusión o la interculturalidad, ¿no? Algo que es tan importante profundizarlo, porque a veces se tiene como una visión como bastante ligera de estas palabras, ¿no? Suenan bien y deseables y todo el mundo habla de la interculturalidad o la inclusión como algo necesario, pero quizás a veces se entiende poco o mal incluso esta lógica. Hemos criticado, por ejemplo, la lógica de la inclusión cuando a veces se piensa de que es una lógica de una vía, es decir, la preocupación de cómo incluir al diferente, al mundo de los normales, llamémoslo así, Sí, sí. no la posibilidad de un intercambio. Lo propio pasa en la interculturalidad. A veces se piensa que la interculturalidad significa armar espacios segregados para indígenas, digamos, que eso no tiene nada de interculturalidad, porque la interculturalidad se da en el diálogo. Igual quizás en la educación, en la inclusión, es decir, no tanto el ver cómo logramos incluir al diferente en el aula, sino cómo esas diferencias
enriquecen toda la experiencia de todos los que estamos involucrados en esa comunidad académica, ¿no? Es más complejo, pero más también, más interesante, más enriquecedor. Sí, hay que romper con esa visión pristina, folclorizada, bueno, en el caso de la interculturalidad, pero también con el caso de la diversidad. La educación intercultural trabaja muchísimo sobre la diversidad porque no solamente la limita a una diversidad funcional, por así decirlo, que tiene que ver mucho más con las capacidades físicas, cognitivas de las personas, sino que también considera parte de la diversidad la plantea la diversidad en términos de género, en términos de migraciones, en términos de educación de sexualidades, en términos lingüísticos, o sea, toda la diversidad que está presente en nuestras aulas y que no solamente responde a un enfoque étnico, es decir, no se agota en lo étnico. Si bien lo étnico es una parte importante para trabajar la educación intercultural como un enfoque que cruza por todo el sistema educativo, hay que tener en cuenta eso. Otra cosa también importante es que hay que darse cuenta que, por ejemplo, ahora en Ecuador, bueno, no ahora, hace 12 años, empezamos un poco a escuchar más el término intercultural y se lo ha venido trabajando como un adjetivo, ¿no? Un adjetivo que acompaña al nombre de un programa, que acompaña el nombre de una carrera, que acompaña un evento, es decir, educación tal cual, programa es, o sea, pero en realidad tenemos que trascender del adjetivo y realmente hacer posible la inclusión, hacer posible la participación más equitativa, y eso se llama intercultural. También hay muchísimos programas, muchísimos proyectos que no necesariamente tienen la palabra intercultural, pero están trabajando sobre el fomento de una, por ejemplo, hay programas ahora, yo hace poco hacía un estudio de los programas de posgrados con enfoque intercultural, y había una asignatura que me llamaba la atención, que la tiene una universidad del norte, no recuerdo el nombre, pero tiene una asignatura que se llama Educación para la Felicidad, ¿no? Es un programa de cuarto nivel. Y me pareció tan hermoso que se pueda trabajar, porque al final de todo, lo que buscamos es que la educación transforme nuestras vidas y nos permita vivir mejores y siempre vivir felices. Hay otros programas de maestría que tienen la asignatura Cultura para la Paz, como el programa de maestría que está ofertando, o Educación para la Paz, que está ofertando, como decías al inicio, la Universidad de Cuenca, ¿no? Con esta maestría de inclusión y atención a la diversidad. Entonces, hay que tener claridad en los temas. A mí me pasaba, yo soy de la provincia de Manabí, pero he vivido en Cuenca. Soy cuencana no cedulada, pero eso lo digo a manera de reclamo social, no mentira. Pero aquí siempre se piensa, bueno, ¿para qué hacer estudios interculturales? Eso le pertenece a la sierra, a la Amazonía, cuando en realidad no es así, ¿no? Hay que entender que lo intercultural cruza por toda la educación. Quizás la educación intercultural bilingüe sí corresponde a determinados contextos, como la etnoeducación también, claro está. Pero toda la educación podría ser intercultural porque vivimos en una sociedad diversa, ¿no? Con diferentes necesidades y en eso esta extensión de abordar la diversidad no solo desde lo funcional nos permite repensar. Ahora, yo también quería mencionar brevemente, como cuando decía que es un esfuerzo colectivo, pero también es un esfuerzo colectivo a nivel ciudadano y social, a nivel también de cómo se piensa en las ciudades. En Manta, en Cuenca, yo creo que con mucha dificultad una persona que a lo mejor usa una silla de ruedas tendría la posibilidad de dar un paseo solo por la ciudad, ¿no? O por el barrio. Es muy complicado porque las ciudades no están pensadas para hacer eso. Hace poco una compañera me decía que su padre tiene Parkinson y el lugar donde se atiende, el centro médico, su padre está a 2 cuadras de su casa. Entonces viene cada semana un señor a recogerle en un taxi y le lleva. Pero ella decía, yo quisiera y mi papá quisiera ir caminando hacia el centro médico que está a 2 cuadras porque le serviría para tener una vida independiente, satisfactoria, o sea, que en la medida de lo posible con pocas limitaciones y que sea por el esfuerzo de él, ¿no? Pero sin embargo no podía porque en el trayecto de las 2 cuadras no había ningún lugar para apoyarse, para sentarse. Entonces el papá tenía muchos temores. Entonces la lógica de las ciudades también tiene que ser pensada en función a la inclusión social, ¿no? No solamente el sistema educativo tiene que trabajar de forma aislada, sino que todo debe responder a ese contexto. Tenemos algunos comentarios en las redes, Fanny, temas muy interesantes. Mi estimada doctora Fanny, felicitaciones, siga adelante. Felicitaciones por el programa, un tema interesante, nos envían algunas personas.
Hay otro comentario, claro, dice, más que no estar dispuesto a hacer, a veces se enfrenta a tener más de 5 estudiantes con necesidades educativas especiales, pero hay 35 más en el aula con necesidades diversas, ¿no? Y eso también es importante pensar, es decir, como que no es que una persona o dos tienen necesidades especiales diversas, ¿no? Sino que hay que entender la educación en una diversidad en general, ¿no? Buen día, doctora Fanny, interesante exposición. Bueno, hay varios comentarios. Quisiera que nos comentes, Fanny, en este punto también sobre la oferta que está haciendo la Universidad de Cuenca con esta maestría, que entiendo está ahora mismo en convocatoria, están en postulaciones sobre educación, convención e inclusión educativa y atención a la diversidad. ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué ofrece la universidad y qué hace interesante o atractiva esta maestría para docentes, para gente interesada en educación? Gracias por permitirnos hablar sobre la maestría que está ofertando. Primero decir que la maestría responde a un diálogo sostenido hace un par de años con varios docentes, también personas que están dentro del sistema educativo, autoridades, pero sobre todo del territorio, ¿no? De lo que necesitaban nuestros docentes. Y era un reclamo, una necesidad emergente que atender, un segmento muy importante, y nace de ese diálogo. Entonces yo creo que por eso es el interés también que tenemos ahora. Recientemente tuvimos la fase de inscripción, está orientada a todos los profesores del sistema educativo que deseen formarse, y además está pensada no en esta únicamente en la diversidad funcional, sino que está pensada en esto que te mencionaba, la diversidad en términos de género, en términos étnicos, en términos culturales, religiosos, inclusive, que a veces cruzan por la diversidad que hay dentro de las aulas, por la diversidad en términos migratorios, ¿no? Si antes teníamos el problema de ser diversos y no saber cómo lidiar con la diversidad en el aula de clases entre los ecuatorianos, cuando viene el punto más alto de la migración en nuestro país, entonces tenemos que ir sumando cosas con las que tenemos que ir trabajando. Entonces la maestría busca un poco adquirir competencias para poder trabajar la diversidad dentro del aula. También se trabaja pensando en cómo se deben construir o repensar los centros educativos para atender la diversidad, no únicamente centros de educación especial, no como bien lo mencionabas, porque luego pueden haber 5 estudiantes con capacidades especiales dentro del aula y 35 que no las tienen, pero también ver la manera de cómo estas llamadas minorías pueden ser parte del sistema educativo que se viene trabajando con los demás estudiantes, no solamente pensar en actividades que sean para ellos, pero esas actividades que sean un encuentro común para que varias personas puedan intervenir y construir, como lo decía al inicio, un proceso de aprendizaje. Quizás algunos pueden escribir bien, otros pueden cantar, otros pueden bailar. Hace poco escuchaba a un autor que decía que la diversidad es como la fiesta a la que te invitan, ¿no? Y luego la inclusión es la forma en cómo participas. Bueno, el autor decía, la inclusión es que te inviten a bailar, pero yo diría, bueno, no conozco al autor, no soy amiga de él, pero también diría que además de bailar, algunas personas no vamos a las fiestas solo por bailar, también vamos por observar a quienes bailan, por cantar, por hacer juegos. Una fiesta puede ser un juego, una fiesta puede ser diferentes, podemos tomar el concepto de fiesta de diferentes dimensiones, no solamente del hecho de ir a bailar, porque mentalmente hemos sido programados para pensar fiesta, baile, y no necesariamente es así. Y los que no sabemos bailar vamos también a la fiesta y nos divertimos y participamos, y eso se vuelve un espacio de encuentro, de inclusión, pero de diferentes formas. Ahora, cuéntanos detalles, quizás algunas de las personas que nos escuchan están interesadas en esta maestría. ¿Hasta cuándo son las inscripciones? ¿Qué requiere, digamos, para quiénes está abierto? ¿Cuál es un poco el perfil de ingreso? ¿Cuál es la modalidad, el tiempo de duración, el costo? Detalles de ese tipo que quizás pueda ser interesante para algunas personas. Sí, con mucho gusto. La maestría tiene una duración, tiene 16 módulos, es una maestría relativamente corta. La modalidad es en línea. El estudiante durante el tiempo de formación no tiene que asistir a la universidad por ningún motivo. Tiene un costo de $4.099, que es toda la matrícula, ¿no? Ahora estamos en el proceso de inscripción, justamente desde hoy día, 14 de junio hasta el 14 de julio. La inscripción tiene un costo de $50 y hay unos requisitos que necesitan los estudiantes, requisitos formales como su acta de notas, como una carta de motivación, su CV, una carta de intereses investigativos, pero como una proyección de lo que al estudiante le gusta, ¿no? No es como algo rígido que tiene que ser ya un
un ensayo investigativo, sino que lo hacemos más bien para conocer cuáles son las inclinaciones que tienen los estudiantes en diferentes ámbitos y poder gestionar también las tutorías, el acompañamiento, los temas de coyuntura que siempre son importantes. El estudiante durante este mes debe presentar sus requisitos, puede hacerlo presencialmente en la Secretaría de la Facultad o también pueden hacerlo vía correo electrónico, enviando a la vez la documentación vía courier, ¿no? para tenerlos de manera física. Y una vez que se inscriben, se genera una papeleta de pago y con esa papeleta de pago se acercan a cualquier institución bancaria y pueden pagar su matrícula. Una vez que acabe el proceso de inscripción, a finales el 14 de julio, quienes se hayan inscrito entran en un proceso de admisión, como todo programa de maestría, para dar una prueba de conocimientos, que es una prueba de conocimientos más a nivel general. No es una prueba rígida de conceptos, términos, autores específicos, sino más bien conocer qué piensa el estudiante sobre esos temas que se plantean. Y las clases iniciarían el 4 de octubre este año, ya en la modalidad en línea, como lo he recalcado. Contamos con una planta de profesores expertos en el área, expertos no solamente en trayectoria, sino que gente que está investigando en el campo y sabe qué es lo que está pasando y cuáles son las necesidades que se tienen. Eso no sé si se me escapa una información con la maestría, pero de todas maneras les invito a mirar la página oficial de la Universidad de Cuenca o a escribir al correo de la maestría, que es maestría.inclusión@ucuenca.edu.es. Justo te iba a pedir algún dato. Igual con este video queda grabado en redes sociales. Pondremos en la descripción también el correo y la página que tú dices, Gracias. de manera que la gente pueda seguirse informando y tener como detalles de esto, ¿no? Nos mandan saludos desde Cotopaxi. Es lo bueno también, que tenemos la posibilidad con estos medios también de llegar a muchos lugares, ¿no? Que no hubiéramos pensado por otros medios. Fanny, para ir terminando quizás esta conversación, siempre a nuestros invitados les pedimos que puedan sugerir quizás literatura, alguna película, alguna documental, video, temas que puedan seguir enriqueciendo esta reflexión sobre la educación y la importancia de la educación. ¿Qué nos puedes recomendar? Sí, bueno, creo que el tiempo siempre se hace muy corto cuando hablamos sobre esos temas. También despedirme recordando unas palabras de Boaventura de Sousa, que es un autor que nos acompaña mucho en estas épocas, un autor vivo que tenemos todavía, que podemos escuchar, que él menciona que la justicia social solamente se puede alcanzar cuando se logra la justicia cognitiva, y eso también implica un cambio de paradigma dentro de nosotros, ¿no? Cambiar la mentalidad y no solamente esperar que el sistema nos provea todo lo que es necesario, sino también cambiar mentalmente cómo podemos ser más inclusivos y participativos. Ya hay un libro que quizás les pueda pasar el link, creo que mis profesores mis ex profesores, es este libro de Educación Intercultural, que es de Teresa Aguado y Patricia Mata. Este libro es como una guía sobre diferentes experiencias para trabajar en diversidad, ¿no? Hay herramientas, fichas, bueno, hay un sinnúmero de información muy valiosa. Quizás les pueda pasar el link para que lo pongan ahí. Es como un libro no de recetas, pero sí de aproximaciones a cómo podríamos trabajar determinados temas dentro del aula. Y una película que quizás se me viene a la mente es la película de Los Coristas, porque precisamente hay una escena que la tengo muy, muy presente, de cuando uno de los niños no quiere participar de la clase de música porque dice que su tono es muy feo, muy alto y siempre le han cuestionado. Entonces, al final el profesor le invita a estar dentro de la clase sin que intervenga en el coro. Y a lo largo del proceso, él se va dando cuenta hasta que un día todos van a participar en un festival, en un acto público, y el niño se decide a participar. Entonces, nunca fue excluido, siempre fue invitado a participar, aunque sea escuchando, aunque sea por otros medios o escribiendo, pero fue parte del aula y al final se decide participar y se da cuenta realmente que sus capacidades también son importantes y son necesarias dentro de esta construcción educativa. Genial. Pues muchísimas gracias, Fanny. Qué lindo tener esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo, por habernos compartido estas experiencias también. Y bueno, pues ojalá dentro de muy poco podamos continuar estas conversaciones en los pasillos o en los espacios de la propia universidad. Sí, un abrazo. qué lindo. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Y sí, ojalá pronto podamos